Bendito, bendito tu nombre es. Gracias, Señor. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le puse como título Los engaños de la fe. Y no es que la fe nos engañe, pero hay engaños y estas son artimañas del enemigo de nuestras almas respecto a el entendimiento acerca de la fe o el entendimiento acerca de la razón por la cual Dios nos entrega su palabra, por la cual Dios nos da todas sus promesas. Hay entendimientos equivocados o engaños que el mismo enemigo ha traído por causa de la religiosidad, por causa de la ignorancia acerca de cómo funciona el diseño salvador de Jesucristo y el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué importancia tiene el Espíritu de Dios que nos ha sido dado? ¿Qué importancia tiene la palabra del Señor? ¿Y qué importancia tiene la fe? Así es que en esto vamos a compartir lo siguiente, y le voy a pedir por favor que me acompañe. Primeramente vamos a leer a Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16. He visto algunos videos en las redes sociales en los últimos días acerca de diferentes tópicos y cómo muchos cristianos comparten en la misma dirección, comparten de la misma manera, unos para bien y otros para mal. Los que comparten para bien, desafortunadamente, no comparten con claridad cómo es que funciona, cómo es que opera el Evangelio y cómo es que tú y yo como creyentes tenemos que sumergirnos, y cómo es que tú y yo como creyentes podemos apropiarnos de las cosas del Evangelio. No se comparten estas cosas y desafortunadamente las cosas quedan muy abiertas y las personas malinterpretan el hecho de que porque alguien les dice o ellos creen que las cosas son como una profecía que se ha de cumplir porque se ha de cumplir y yo no necesito hacer nada al respecto porque Dios es soberano, son engañados a sí mismos, y cuando sufren la escasez, cuando sufren pérdida, quedan frustrados porque no saben por qué no funcionó la palabra, no saben por qué no funcionó la promesa del Señor, no saben por qué no funcionó la profecía. Y muchos siguen predicando de la misma manera, y muchos creyentes, por no decirle que más del 90%, al menos de la lengua hispana, seguramente en cualquier otra lengua sucede algo similar, las personas siguen creyendo que las cosas son así, que las personas no tienen que hacer nada al respecto, y nunca se apropian de la bendición que ya nos fue concedida por gracia en Cristo Jesús. Y nunca pueden experimentar el poder de Dios. Y entonces siempre tienen en su corazón la mala experiencia de no vivir, no conocer, no haber experimentado y por lo tanto no haber creído correctamente acerca de lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Es muy desafortunado. Y los que comparten para mal es que comparten acerca de que por causa de su frustración, por causa de que en la iglesia le dijeron y no sucedió, entonces han rechazado esa iglesia o esa organización. Inclusive hay quienes han rechazado el mismo cristianismo porque los engañaron o porque se sienten engañados. Pero qué desafortunado es, porque no fuimos llamados a depender de los hombres, fuimos llamados a depender de Cristo. Y nosotros como personas, como pastores, como maestros, como líderes, como profetas, con los diversos ministerios, apóstoles, evangelistas que hay en el cuerpo de Cristo y que nos ayudan a ser edificados, pero nuestra responsabilidad ante Dios es directa. La responsabilidad de que cada creyente viva en lo mejor de Dios a la manera de Cristo es personal. Así como la salvación es personal, la responsabilidad de vivir en la vida abundante de Cristo es de cada persona.
Y aunque podemos ayudarnos de nuestros hermanos que participan de la misma fe, y como ya dije, quienes instruyen también son parte importante en la vida del creyente, pero es nuestra responsabilidad. Yo no puedo culpar a ningún líder, a ningún maestro, a ningún pastor, a ningún apóstol, a ningún evangelista, a ninguna persona acerca de por qué no me he apropiado de lo que Dios ya me concedió. Y mucho menos puedo culpar a Dios. Porque si algo no he podido disfrutar en la vida como creyente, en toda mi historia, desde mi nacimiento hasta que el Señor Jesucristo venga por ti y por mí, si algo no pudimos disfrutar, no fue por causa de Dios, no fue por culpa de Dios, sino fue por culpa nuestra. Y no es para que nos sintamos condenados, sino es una cuestión de fe. Es una cuestión no de que nos falte fe, sino más bien es una cuestión de que la incredulidad se inmiscuyó, se mezcló con la fe, de tal manera que la fe no pudo apropiarse de una manera legítima, genuina, sin obstáculos de lo que Dios el Padre nos concedió en Cristo Jesús. Bien, así es que Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16, y poco a poco vamos a ir hablando acerca de esto, porque desafortunadamente esto se está hablando mucho, y hay un falso entendimiento acerca de estas cosas, y desafortunadamente las personas no están aprovechando la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y también es muy importante que nosotros lo entendamos y que lo compartamos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, porque muchos están dejando el cristianismo a un lado, creyendo falsamente que Dios no cumple lo que ha dicho, pero no están entendiendo correctamente cómo funciona, cómo opera el reino de Dios, el reino de Cristo aquí en la tierra, y cómo nosotros nos debemos involucrar de una manera no solo genuina, sino efectiva en el reino. Dice Efesios 4, 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor, Así es que aquí podemos ver algunas cosas muy importantes. Primero dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuál es una de las características del niño que está especificando aquí? El niño es ignorante de las cosas de un adulto. El niño es ignorante de las cosas que traen madurez. El niño es ignorante del conocimiento que trae discernimiento, que trae la capacidad de poder escoger entre el bien y el mal, que te da la sabiduría y la capacidad de poder ser guiado correctamente. Entonces un niño es incapaz de hacer esto. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, cuando el creyente no tiene conocimiento o cree incorrectamente o es religioso, es como un niño y es fluctuante, llevado por donde quiera por todo viento de doctrina, aunque sea un creyente nacido de nuevo. Y otra cosa importante es que dice el apóstol Pablo aquí que necesitamos seguir la verdad en amor para crecer en el conocimiento, para crecer en Cristo, que es la cabeza del cuerpo, y nosotros somos el cuerpo. Que es necesario seguir la verdad en amor para crecer en Cristo. Y dice la Escritura, al final, para que seamos edificados en amor. Así es que debemos tener bien claro que necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo para ser edificados. Muy bien, ahora, fíjese cómo dice Gálatas 4, versículo 1 en adelante. También digo, entre tanto, que el heredero es niño. Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Gálatas
capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, que en nada difiere del esclavo. Así es que, aunque el niño sea heredero de todo, no puede apropiarse de manera particular, de manera individual. Él mismo, el niño, no puede apropiarse de su heredad, de su herencia, sino que es como un esclavo, es como si no tuviera herencia, aunque es señor de todo, dice, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Y aquí está hablando de la ley. Y la palabra niños que utiliza ahí es una palabra que tiene que ver con bebés. Dice, éramos esclavos de los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, para que nos librara de la maldición de la ley y nos redimiese de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahí la palabra hijos es otra palabra en el griego que tiene que decir que estamos completos, es decir, hijos maduros completos en Cristo. Ahorita voy a explicar un poquito más al respecto. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también eres heredero, por medio de Cristo. Así es que respecto a la ley y respecto a la gracia y la justicia que es a través de Cristo, es muy claro. El que sigue la ley es como un niño, aunque pudiera apropiarse o pudiera creerse heredero de todo, no puede tomar nada. Dice, pero cuando éramos niños, bajo la ley, éramos como aquellos que estaban siendo guiados por tutores, para después que una vez que apareciera Cristo, que viniera Cristo, muriera y resucitase, fuésemos hechos por causa de creer y de recibir a Jesús como Señor y Salvador, no solo nada más en automático, sino necesitamos creer y confesar. Entonces, seamos hechos completos en Cristo. Pero aquí hay dos cosas que quiero compartir y lo traje a colación porque quiero tomar el ejemplo, pero particularmente aquí la esencia de este versículo nos está hablando de que sin Cristo en la ley teníamos una naturaleza pecaminosa. Éramos niños como bebés que necesitaban ser guiados por la ley bajo el pecado hasta que viniéramos a Cristo. Eso es lo que expresa el apóstol Pablo. Pero una vez venidos a Cristo y nacidos de nuevo en Cristo, espiritualmente somos completos en Cristo. Somos hijos maduros. La naturaleza pecaminosa fue a la cruz, murió, nos fue dada una nueva naturaleza creada en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora somos niños porque somos hijos de Dios, pero hijos completos, hijos plenos por causa de Cristo. Ahora, la analogía que yo quiero traer aquí es que dice la Escritura, cuando uno es niño, aunque tenga todo, no puede disfrutar de nada por sí solo. Y el problema de muchos cristianos es que entienden incorrectamente porque les predican o les enseñan incorrectamente o porque así lo quieren entender incorrectamente, porque no les queda claro y creen que las promesas de Dios son en automático. Yo he escuchado a muchos que dicen que el que está en Cristo nueva criatura es. Si tú eres alcohólico vas a ser transformado, y si tú eres drogadicto vas a ser transformado, y si tú eres si te gusta el chisme o si eres celoso o cualquiera de los pecados que habla la Escritura, por ejemplo los pecados de la carne o andar en la carne, las obras de la carne, las obras infructuosas de la carne, dice vas a ser transformado. Este es un engaño, esta es una mentira, esto no es así. En tu espíritu fuiste creado perfecto, una nueva creación, pero tu alma y tu cuerpo siguen siendo el mismo que tenías antes. Si una persona era inteligente, viene a Cristo y sigue siendo inteligente. Si una persona era un poquito lenta o tardada para la escuela, una vez que viene a Cristo va a seguir siendo lenta y tardada para la escuela. Si una persona era triste, va a seguir siendo triste. Si una persona era alegre, va a seguir siendo alegre. Nuestra alma y nuestro cuerpo, la parte externa de nuestro cuerpo, la parte que externa el alma, los sentimientos, los pensamientos, siguen siendo igual cuando venimos a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestra nueva naturaleza está en el Espíritu.
Y el diseño de Dios es que lo que hay en el espíritu pueda manifestarse en el exterior. Y para ello necesitamos la palabra, necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos la fe. Sin la palabra, sin el Espíritu Santo y la fe, lo que hay en nuestro espíritu, que es uno con el Espíritu de Cristo, que está sellado por el Espíritu Santo de la promesa, no podrá nunca manifestarse. Nunca podremos cambiar. Nunca podrá manifestarse la gloria de Cristo en nuestras vidas si no tenemos palabra, si no tenemos el Espíritu de Cristo para ser de Él, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él y no puede experimentar la bendición de un creyente nacido nuevo. Y si no tenemos fe, creer correctamente, pero la palabra tenemos que aprender a entenderla, conocerla, entenderla correctamente para creer correctamente. Si no entendemos que es a través de la fe de Jesús y por el Espíritu y por la palabra, entonces jamás vamos a ser transformados. Necesitamos ser renovados en nuestra mente, y en la medida en la que la palabra va renovando, es un proceso, no es de un día para otro, es un proceso. En la medida en que la palabra va renovando nuestras mentes, vamos siendo transformados en nuestra alma y en nuestro cuerpo, según lo que hay en nuestro espíritu, que fue creado nuevo en Cristo. Y la palabra perfecta mora en nosotros, y el fruto del Espíritu mora en nosotros. Así es que para que la palabra dé fruto, para que germine, para que la gloria de Cristo y la imagen de Jesús se manifiesten y sea visto y tengamos éxito en la vida y podamos vivir en lo mejor de Dios y en la abundancia de Cristo, necesitamos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Es poco a poco, mucho a mucho, según cada uno se aplique. Pero depende de nosotros. Y si no lo hacemos, el creyente que no tenga la palabra y que no entienda la palabra correctamente, jamás va a creer correctamente. Y no va a poder experimentar de manera plena la salud de la cual Cristo obtuvo en la cruz. No va a poder experimentar la prosperidad, el poder para hacer las riquezas. No va a poder experimentar la restitución, la restauración, la reconciliación, la libertad de condenación, de culpa. No va a poder experimentar la victoria que tenemos en Cristo. La libertad para predicar y para adorar y para exaltar y amar al Señor Jesús y amar a nuestros hermanos. El creyente que no sea transformado por la renovación de su entendimiento jamás va a poder alcanzar nada de lo que Cristo obtuvo por nosotros. Podrá alcanzar o vislumbrar cosas pequeñas. Por eso muchos creyentes solo apenas viven cosas pequeñas de la salvación. Y aunque sus corazones o su espíritu, su vida en sí es salvada y se va a ir a una eternidad con Cristo, pero no significa que porque la salvación está en el creyente en esta vida va a poder apropiarse de todo lo que le fue concedido por gracia, porque para ello se necesita la palabra, la fe, porque la fe viene por el oír la palabra, entender, conocer y creer correctamente la palabra, y el Espíritu, es decir, ser un creyente nacido de nuevo. Bien. Esto es muy importante porque desafortunadamente muchos cristianos están siendo defraudados porque se les predica esto y muchos se creen y caminan en los sentimientos y porque sienten bonito y porque se sienten animados, pero no se trata de ánimo. Hay animadores dentro del pueblo creyente, hay animadores, hay personas que tienen el don de la superación personal. También cosas contrarias, pero no se trata de ser animados en la carne o ser animados con virtudes humanas. Necesitamos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento por causa del conocimiento de la palabra del Señor. Conocer, entender y creer correctamente la palabra de Cristo. Tenemos que aprender a discernir, a dividir, a entender correctamente la palabra. Bien, así es que ya no somos esclavos, en nuestro espíritu somos completos, pero Dios, su diseño no se detiene ahí. Para que seamos exitosos en este mundo, necesitamos entender
cómo funciona el reino aquí. Cuando estemos con Cristo para siempre, todo será, entonces sí, Cristo será Señor de todo, no tendremos necesidad de nada. La fe no tendrá obstáculos, es decir, no habrá incredulidad, será todo perfecto. Pero mientras eso viene, porque tenemos un alma que no es perfecta y tenemos un cuerpo que no es perfecto, solo nuestro espíritu es perfecto, tenemos que ser diligentes y ser entendidos de acuerdo a la palabra. Dice primera de Corintios 14, versículos 14 en adelante. Porque, bueno, versículo 14 y versículo 20. Aquí quiero tomar solo unos pequeños fragmentos de este capítulo para explicar algo. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de que el entendimiento, al menos en la iglesia, pero también lo particular, aquí porque está hablando de las lenguas, pero el apóstol Pablo está definiendo que el entendimiento es importante, el entendimiento de la palabra. Nuestro entendimiento tiene que tener fruto por causa de la palabra. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Un niño no tiene conocimiento, no tiene entendimiento, no conoce, no entiende, no cree correctamente. Dice, no seamos niños en la manera de pensar. Y desafortunadamente, muchos viven como niños porque no tienen conocimiento. Ya les he platicado mucho acerca de aquellos que dicen que yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, pero no pueden vivir el éxito de la palabra, de la obra redentora de Jesús, del éxito del creyente, y tienen muchas batallas las cuales pierden en el camino en diferentes áreas de su vida. Pero siguen diciendo que tienen mucha fe, y si tú los cuestionas o si tú les animas a que se examinen, no tienen palabra. Y si tienen algo de palabra, no la entienden correctamente. Esto es muy desafortunado. Necesitamos alzar la voz. La palabra es necesaria. Nuestra vida debe de girar alrededor de la palabra. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra, y la palabra es palabra de gracia, palabra de justicia, palabra de vida. Dice, ya no seáis niños en la manera de pensar, sino en la malicia. En la malicia sí, pero debemos de ser maduros en la manera de pensar. Nadie puede ser maduro. Y discúlpeme, la edad no da madurez, ni la escuela da madurez. No se refiere a esto, se refiere a la palabra. Nadie puede ser maduro en la manera de pensar si no es a través de la palabra, si no es a través de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría humana que es terrenal, animal y diabólica, sino solo la sabiduría de Dios que está en la palabra de Cristo nos hace ser maduros. Así que ejercitémonos en la palabra. Dice, porque también, Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos 4, 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó la palabra porque no la acompañaron con fe. Así es que hay quienes pueden tener la palabra, pero no la creen. Pero no creen la palabra. La tienen de manera filosófica, de manera científica, o la estudian como si fuera algo que no tiene vida, pero no entienden, no conocen, no creen acerca de que la palabra es viva y eficaz, es poder. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Esto es muy importante, así es que la palabra, la fe y el espíritu que nos dice que somos de Cristo. ¿Para quién es? Para todo aquel que cree. No hay judío ni griego, hombre ni mujer, grande o chico. Delante de Cristo todos somos iguales. Pero ¿para quién es esta bendición? Para todo aquel que venga a Cristo y quiera creer en Jesús, en su obra terminada, y quiera ser transformado por la renovación de su entendimiento por la palabra de Cristo. Y mire cómo dice Filemón 1:6. Filemón 1:6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por causa de Cristo. La única manera de que la fe pueda manifestarse de una manera correcta, eficaz. Recuerde que la fe es como la mano que entra en el reino espiritual y toma
la bendición que ya nos fue concedida por gracia en Cristo. Todas las bendiciones que ya nos fueron concedidas por gracia en Cristo, las bendiciones son nuestras. Dios no nos dijo esta sí y esta no. Todas las bendiciones que están descritas en la palabra, en el nuevo pacto en Cristo Jesús, se nos dice todas las bendiciones, que este pacto que está fundado en las mejores promesas o sobre mejores promesas, en Cristo son sí y en Cristo son amén. Así es que la fe es la única que puede apropiarse de cada una de las bendiciones para que nuestra alma y nuestro cuerpo puedan experimentar nuestras circunstancias, nuestras acciones, nuestra familia, nuestras vidas y el propósito que tenemos en este tiempo hasta que Cristo venga por nosotros. Así es que la fe es la certeza de lo que se espera, y lo que se espera tiene que ver con lo que es pero no se ve, con lo que es pero no se ve. La certeza, la fe es manifiesta, hace sustancia, manifiesta en este mundo lo que es pero no se ve, que está en la esperanza de Cristo, que está en nuestra esperanza que es en Cristo. Dice, la convicción de lo que no vemos es lo que manifiesta la fe, es lo que la fe hace, pero es la fe de Jesús que nos fue dada. Recuerde, Romanos 12:3 dice que nos fue dada la medida de fe, y Jesús, Hebreos capítulo 12, dice la Escritura que Él es el autor y consumador de la fe. Bien, así es que dice la Escritura que la fe, para que sea eficaz, para que se apropie, para que funcione en nuestras vidas, solo sí va a ser eficaz cuando tenemos el conocimiento de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando tenemos el conocimiento de todo el bien, sin el conocimiento de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo, la fe no podrá ser efectiva, no podrá ser eficaz, no podrá apropiarse, no podrá manifestar la gloria de Cristo en nuestras vidas. Y entonces, por causa de esto, de la falta de conocimiento y de la ignorancia, o del conocimiento equivocado, porque muchos tienen un conocimiento religioso equivocado acerca de la naturaleza, nunca tienen un conocimiento del bien y de la benignidad de Dios, sino antes bien están pensando que porque hay abundancia de pecado y porque hay abundancia de maldad, por eso están sucediendo terremotos y muertes y asesinatos y problemas digamos que situaciones naturales que afectan la vida de las personas, como el calentamiento global, como los huracanes, como los volcanes que están haciendo erupción. Estas personas, creyentes que no entienden correctamente, creen que esto viene por causa de que el pecado está causando, aún en medio de los creyentes, está causando que estas cosas sucedan. Pero no hay un entendimiento correcto. No se ha entendido que desde el principio este mundo entró en caos por causa del pecado original. Que no han entendido que este mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire. Que no han entendido que en los últimos tiempos habrá un aumento de pecado. Pero aunque haya un aumento de malicia y pecado, como habla la Escritura en Timoteo y en Romanos, hombres que serán amadores de sí mismos, serán ingratos, desobedientes a los padres, que asesinarán, etcétera, etcétera. Que no han entendido que aunque el pecado se incremente, la gracia superabunda. Porque mientras Cristo no venga por su iglesia, los hombres, aunque sean malos, pueden venir a rendir sus vidas a Cristo. Pero ¿qué no han entendido los religiosos? Que está profetizado que estas cosas sucederían. No es el juicio de Dios. Dios no está trayendo su juicio. Sus profecías que están descritas en la palabra se están cumpliendo. Hay profecías que se cumplen de manera determinada porque fueron declaradas y habladas. Hay otras profecías, digamos que promesas para ti que no se cumplen porque tú no crees. Pero cuando tú crees, te apropias de toda la bendición. Por ejemplo, los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu, fe, milagros, sanidades, conocimiento, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, lenguas, profecía, discernimiento de espíritus o interpretación de lenguas. Los dones del Espíritu son para el creyente. Todos los dones del Espíritu pueden operar en tu vida.
porque son del Espíritu y tú tienes al Espíritu de Cristo. Pero muchos malinterpretan. Así es que si no tenemos conocimiento de todo el bien, de la benignidad de Dios, de cómo Dios es un Dios de amor y Dios no está ahí enojándose contra el creyente que peca y contra el incrédulo que peca. Dios ya no tiene ningún problema para con el pecado porque Cristo pagó el pecado en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. El problema está en el hombre que si peca queda vulnerable a las artimañas, a los errores del diablo, a las tinieblas. Y el diablo no tiene otro propósito sino hurtar, matar y destruir. Así es que aquel creyente que quiera vivir de esa manera, pues se está engañando a sí mismo y está quedando vulnerable a ser hurtado, matado y destruido. Por último, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Fíjese cómo dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, la vida tiene que ver con nuestra vida natural, la familia, el trabajo, los negocios, los quehaceres de la vida. Y la piedad tiene que ver con el evangelio, con el reino. Recuerde, nosotros no fuimos llamados a vivir en la carne solamente y pasar desapercibidos respecto a la palabra del Señor en esta vida hasta que Cristo venga por nosotros. No, nosotros estamos enrolados en un sistema social. Algunos trabajan, algunos tienen negocios, algunos están estudiando, algunos son papás, son mamás, etcétera, etcétera, tienen sus matrimonios. Pero todo creyente fuimos llamados a la piedad, a vivir en el evangelio, impactar la vida secular o la vida natural a través de la piedad. Cuando dice 2 Corintios 3:18, viendo a cara descubierta como en un espejo, en la palabra, la gloria de Dios, la gloria de Cristo, seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús por el Espíritu Santo. Así es que dice 2 de Pedro, dice: todas las cosas para la vida y la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder. Dice, ¿cómo podemos apropiarnos de ellas? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si no hay conocimiento, aunque seas heredero de todo, vas a ser como un niño que no puede apropiarse por sí solo de las bendiciones. Y puedes pasar desapercibida toda tu vida respecto a la gloria, el poder, la bendición, la vida de Dios para ti que Dios te concedió. 1 Corintios 2:12 dice la Escritura que nosotros recibimos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu te revela la palabra para que tú entiendas lo que te ha sido concedido. Y esto tiene que ver con entender y conocer toda la benignidad de Dios a través del conocimiento de la palabra, a través del conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la palabra. Recuerda, la única manera de tener comunión con Dios, comunión con Cristo, comunión con su Espíritu es a través de la palabra. Para que nuestros sentidos sean sujetos, que alabemos y exaltemos, que tengamos acciones de gracia en todo tiempo, pero la palabra es fundamental. Y si algo carece la iglesia y el cuerpo de Cristo de una manera importante, es el conocimiento de la palabra, es el conocimiento de la bondad y la benignidad de Dios. Dice, entonces, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos dio grandiosas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes o partícipes de su naturaleza divina. Dios quiere que tú y yo participemos de su naturaleza divina, que se manifieste, que no solo sea vista por nosotros, sino por otros, para que vengan a Cristo, para que la gloria sea de Cristo. Pero no podremos manifestar su naturaleza divina en las áreas de nuestra vida si no tenemos conocimiento de Dios, no tenemos conocimiento de la palabra. Así es que dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así es que es muy importante que podamos entender eso para que podamos ser exitosos y que no seamos engañados y que no seamos frustrados en nuestra vida, sino que insistamos. Y si algo no hemos conseguido y logrado, es por causa de la falta de conocimiento o quizá por causa de la incredulidad que ha venido porque tenemos conocimiento de otras cosas, pero no de la palabra. Pero nunca es tarde, así es que adoremos, exaltemos, tengamos acciones de gracias,
aprendamos de la palabra, conozcamos toda la benignidad y la bondad de Dios que nos revela la palabra del Señor, y la palabra del Señor entendiendo que es vida, que es espíritu, que es viva y eficaz. Entonces enfoquémonos en Cristo para que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento y podamos participar de la naturaleza de Dios según el propio diseño de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.